Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso, qué bueno, qué rico y qué delicioso. Dice que hay poder tener comunión con los hermanos. Dice que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Maravilloso. Pues estamos aquí en este programa llamado Verdad y Vida. Y hoy creo que tenemos ya el último mensaje de esta serie que estamos impartiendo en cuanto al reino. Este es el bosquejo 8 y es la segunda parte, y yo creo que terminamos ya hoy, y se ha dado en total 20 mensajes, así que todo está a disposición. Y en esta mañana, Señor, te damos las gracias. Gracias porque, Señor, vemos que tu mano no se ha cortado. Gracias que tú eres fiel, Señor. Señor, tú eres fiel para con todos los que invocamos tu nombre. En esta mañana, límpianos con tu sangre preciosa. Señor Jesús, te decimos que te amamos. Sigue tú enamorándonos cada día más de ti, Señor. Que no apartemos nuestra mirada, ni nuestros pensamientos de tu persona viviente, Señor. Señor, sé tú ese suministro rico, diario, continuamente en nosotros, Señor. Que podamos ser esa herramienta que tú deseas y necesitas, Señor, en nosotros, Señor. Señor Jesús, gracias porque en esta mañana tú nos vas a hablar. Señor, habla a nuestros oídos. Habla que realmente nosotros podamos oír tus palabras, Señor. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Ponemos este programa, verdad y vida. No hay otro deseo, no hay otra intención en nosotros, sino impartir esta vida maravillosa. Gracias, Señor Jesús. Bueno, hermanos y hermanas, esta serie de mensajes se titulaba El desarrollo del reino de Dios en la vida cristiana y en la vida de la Iglesia. Y estamos en el mensaje número 8 que se titula Predicar el Evangelio del Reino y hacer discípulos en todas las naciones, hacer discípulos en todas las naciones para la propagación y el desarrollo del reino de Dios. Es maravilloso, nada más que este título necesita ocupar un mensaje sin salir de cada línea de ahí. La verdad que es maravilloso de que hoy podamos tener esta palabra tan enriquecida, tan edificante. Así que vamos a entrar a leer unos versículos y después de los versículos vamos a recordar solamente leerlos, los puntos que estuvimos repasando como siempre hago la semana pasada de este bosquejo. Hermano, el repetirlo es porque es tan rico, es tan edificante cada punto de que necesitamos recordarlo, que necesitamos realmente que esta palabra realmente se grabe en nuestro corazón. Entonces comenzamos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 14, 24-14, y dice así: Y será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Oh, este versículo realmente, ¿cuántas veces lo estamos leyendo? Pero cada vez que lo leemos es tan rico, tan disfrutable, de que este evangelio no es el evangelio de la salvación, no es el evangelio del perdón, sino el evangelio del reino, el evangelio que va a traer de regreso a Cristo. ¿No es maravilloso? Esto dice que será predicado en todas las naciones. Señor Jesús, Mateo 28, 18 dice: Y entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Qué maravilloso! Él dice que toda potestad se le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y ahora el versículo 19, porque esa autoridad, ese poder, hoy está dentro de nosotros. En Mateo
28:19, el siguiente versículo dice el Señor Jesús aquí: por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el del Hijo y en el Espíritu Santo. Señor Jesús. Y el 20 dice: enseñándole que guarde todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Oh, gracias Señor Jesús, porque esto nos anima, nos alienta que no estamos solos. Él está con nosotros. Él dice en su palabra: estaré con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Maravilloso. Oh Señor Jesús, esto tiene que animarnos, hermanos y hermanas. En 1 de Tesalonicenses 2:12 dice: a fin de que anduvieseis como es digno. Nosotros, nuestro andar debe ser un andar digno, maravilloso, digno. Dice que anduviese como es digno de Dios, que os llama, dice, a su reino y gloria. Él nos está llamando a su reino y gloria. Ese reino y esa gloria está dentro de nosotros. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, ya el Señor Jesús, ahí, Él oró al Padre, diciendo: la gloria que me diste, yo les he dado a ellos, para que sean uno. Es decir, que entonces aquí nos llama a su reino y gloria. Quiere decir que toda nuestra mente, todo nuestro ser, debe ser vuelto al Espíritu, porque ahí donde está la gloria, ahí donde está realmente la bendición, donde está el reino. Pero todo eso quiere Dios ahora que se extienda en todo nuestro ser y llegue a nuestra alma. Y nuestra alma forma la parte, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Todo eso debe estar empapado de este Espíritu maravilloso, de este reino, de esta gloria, para que nuestro pensamiento y nuestra voluntad y nuestras emociones pueda realmente salir de Dios mismo. Eso es algo maravilloso. Amén. Bueno, comenzamos aquí con el bosquejo y tocando los puntos que os he estado comentando. Dice así, el punto primero, Romanos 1. Será predicado este evangelio del reino en toda la tierra habitada. ¿Para qué debe de ser predicado este evangelio del reino por toda la tierra habitada? Para testimonio a todas las naciones. Para testimonio a todas las naciones. Maravilloso, Señor Jesús. La letra A dice: el reino de Dios es una esfera divina donde Dios puede llevar a cabo su plan. Es un ámbito donde realmente Dios puede ejercer su autoridad y Él pueda lograr lo que Él procura. ¿No es maravilloso esto? De que nosotros podamos llegar a ser parte del deseo, de la intención de Dios. Dice que el problema fundamental del universo es que todo el mundo está en rebelión en contra de la autoridad de Dios. Ese es el problema, de que la gente ha perdido todo el respeto y todo el asunto. Y qué maravilloso de que hoy nosotros estamos recobrando de que Dios sea esa autoridad en nosotros. Satanás procura violentar la soberanía de Dios y usurpar la autoridad de Dios. Él quiere usurpar la autoridad de Dios y derrocar el trono de Dios y establecer su propio reino. Y eso no lo va a conseguir, porque para eso estamos aquí nosotros, para combatir unánime en contra del enemigo y llevar a cabo el propósito, el deseo de la intención de Dios. Dice, cuando el hombre cayó, se rebeló contra Dios. Él desechó la autoridad de Dios. Él dejó la autoridad de Dios y rechazó el gobierno de Dios.
metámonos todos. Rechazamos el gobierno de Dios, rechazamos la autoridad de Dios, pero aquí estamos en esta mañana diciéndole: Señor, cuenta con nosotros. Señor Jesús, cuenta con nosotros para que realmente nosotros podamos llevar a cabo tu propósito, Señor Jesús. Dice que por medio del Evangelio del Reino, Dios va a traer a las personas bajo el gobierno de la autoridad, dice bajo el gobierno de la autoridad celestial, a fin de que pueda llegar a ser su reino aquellos que son gobernados por su autoridad. Así que dejémonos de gobernar por la autoridad del Señor. Esto es algo maravilloso. El Evangelio de Dios, que es Dios mismo, Él tiene por finalidad, dice que tiene por finalidad el reino. Y el Evangelio es proclamado para que los pecadores reverden puedan llegar a ser salvos, puedan ser capacitados y equipados para que puedan entrar en el reino de Dios. Esto es maravilloso, que nosotros podamos cooperar con el Señor para introducir en el reino de Dios a los pecadores y perversos, como éramos nosotros antes. La letra de aquí dice: el Evangelio de la vida, el Evangelio de la gracia y el Evangelio de la salvación, todo ello tiene como fin el reino. Hermanos y hermanas, el reino es el centro, es el eje del deseo del corazón de Dios. Señor Jesús, el Evangelio del reino no solo introduce a la gente en la salvación de Dios, sino también en el reino, en el reino. El énfasis del Evangelio del reino es el gobierno celestial de Dios y la autoridad del Señor. Maravilloso. Y la autoridad del Señor. La letra C dice que el Evangelio del reino introduce a los creyentes en la esfera del gobierno divino, a fin de que participe en las bendiciones de la vida divina en el reino divino. Oh Señor Jesús, gracias por esta realidad, Señor. Dios dice que manda a todos que se arrepientan por causa del reino, que se arrepienta por causa del reino. Y nosotros, dice que Dios está empujando a que esto se lleve a cabo. Y nosotros tenemos que ser aquellos que cooperamos con el Señor. Arrepentirse, esto significa que originalmente éramos rebeldes y estábamos en contra de Dios, pero ahora nos volvemos al Señor en sumisión. Qué maravilloso que podamos ser aquellos que somos sumisos a Dios. Dice que arrepentirse es experimentar un cambio en nuestra manera de pensar que nos lleva, dice, a sentir, dice, nos lleva, es maravilloso, a sentir, dice, remordimiento, o sea, a cambiar de propósito. Esto nos lleva a que nosotros haya un cambio de propósito en nuestro sentir. Maravilloso. El arrepentimiento dice que principalmente tiene como fin de que entremos en el reino de Dios. A menos que nos arrepintamos, es decir, que cambiemos nuestros conceptos, no podremos entrar en el reino. Así que maravilloso. Señor Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario en nacer de nuevo, te es necesario. Maravilloso. Señor Jesús. Dice así: el Evangelio del reino será predicado en toda la tierra habitada para testimonio en todas las naciones antes del fin.
de esta era. Señor Jesús, logra tú eso en nosotros, Señor. Amén, Señor Jesús. Esta predicación, representada por el caballo blanco del primer sello en Apocalipsis, dice que será una señal de la consumación de esta era. Esto tiene que animarnos, el Evangelio, el caballo blanco. Dice que el Evangelio del reino debe ser llevado a toda la tierra, habitada por medio de las iglesias, aquí en el recobro de Dios, donde Dios está recobrando su testimonio, en el recobro del Señor. Señor Jesús, maravilloso. Otro día estuve compartiendo de que el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia, porque no andaba en sus caminos, no andaba en los estatutos de Dios, no andaba conforme al corazón de Dios. Aún se hicieron ídolos. Muchos se casaron con, no era israelita del pueblo de Dios. Y aún estas que venían, o estos que venían, traían sus dioses. Y aún allí en la tierra de Jerusalén, en la buena tierra, la tierra que Dios tenía preparada para su pueblo, se llenaron de ídolos. Y es porque los hijos de Dios no andaban como deberían de andar. Y fue llevado a Babilonia por medio de Nabucodonosor. Y todo fue derribado. El templo, todo, los muros, todo Jerusalén dice que fue asolada, fue arrasada por completo. Y eso era una sombra de lo que había de venir. Por eso Dios nos está llamando a que salgamos de Babilonia, de la confusión. Babilonia significa confusión. Y hoy realmente tenemos que dejar este cristianismo degradado y volvernos conforme al deseo del corazón de Dios y salir de allí, de Babilonia, para volver a Jerusalén. Daniel dice que él 3 veces al día subía a su casa, a su cámara, y abría la ventana, y esa ventana era dirigida a Jerusalén, y oraba para que Dios realmente hiciera volver al pueblo de Dios al deseo del corazón de Dios que él tenía en un principio. Y él, Daniel, dice que él estaba leyendo el libro de Jeremías y vio cómo Jeremías profetizó de que el pueblo de Dios que estaba cautivo en Babilonia, Dios lo sacaría para reedificar el templo, los muros, y realmente volver a lo que Dios tenía en su corazón desde un principio. Y eso ocurrió. Y dice que en el tiempo del rey Ciro, Dios despertó su espíritu, y cuando despertó el espíritu del rey Ciro, mandó un decreto por toda Babilonia, que todo aquel que sea del pueblo de Israel, la tribu de todas las tribus de Dios que estaba allí en Babilonia, esparcida por toda Babilonia, volviera a Jerusalén, a reedificar y a la tierra, y que se llevara todo lo que necesitaran. Eso es algo maravilloso, que Dios tenía un rey que por lo menos dice que despertó su espíritu y pudo ver el deseo y la intención de Dios, y dejó de ir a todos los que querían en aquel tiempo. Y salió Zorobabel, y después salió tiempo más tarde Esdras. Es decir, que qué maravilloso. Y después Nehemías para reedificar los muros. Y es maravilloso cómo Nehemías, aún de su propio sueldo, de su propio capital, él pagaba a sus colaboradores para levantar los muros, los gastos los cubría él. Esto es algo maravilloso, porque él vio la visión. Ojalá nosotros podamos ver esa visión
realmente estemos en Jerusalén, en la iglesia, en la localidad, donde realmente Dios tenga un testimonio y donde Él realmente pueda ser expresado. Oh, esto es lo que Dios desea. Así que, hermanos y hermanas, necesitamos predicar este evangelio del reino, este reino que va a traer de regreso al Señor Jesús. Dice también que, por tanto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es algo tremendo lo que Dios desea. El Señor en su divinidad, como Hijo unigénito de Dios, Él tenía autoridad sobre todo. No obstante, en su humanidad, como el Hijo del Hombre y el Rey del reino celestial, la autoridad en el cielo y en la tierra le fue dada después de su resurrección. Maravilloso. Puesto que toda autoridad le ha sido dada a nuestro Cristo resucitado, Él envió a sus discípulos a hacer discípulos en todas las naciones, y ellos van con su autoridad. Así que, hermanos y hermanas, vamos con su autoridad. Así que no podemos tener miedo. Nosotros hemos sido enviados por el Señor, no solo para conducir a las personas a la salvación, sino también para ser discípulos en las naciones. Hermanos y hermanas, esto es un asunto del reino. Esto es un asunto del reino. Maravilloso. Hacer discípulos a las naciones, esto significa hacer que los paganos sean el pueblo del reino, a fin de que hoy incluso en la tierra el reino de Cristo, el cual es la iglesia, sea establecido. Esto es maravilloso. Sea establecido. El propósito intrínseco, hermanos y hermanas, de nuestra predicación, el evangelio, es que nuestro deseo debe de ser introducir a las personas de las naciones dentro del Dios triuno, a fin de hacerlas ciudadanos del reino de Dios, del reino de los cielos. Ese es el deseo y esa es la intención de Dios. Después de que Cristo, como el postrer Adán, dice que hubo llevado a cabo su ministerio en la tierra. Su ministerio en la tierra hubo pasado por el proceso de crucifixión después de entrar en la esfera de resurrección y este Cristo maravilloso hacerse el Espíritu vivificante. Y Él regresó como el Espíritu vivificante a sus discípulos con el ambiente y la realidad de su resurrección para mandarle que convirtiese a los paganos en el pueblo del reino, bautizándolo en el nombre del Padre, en la persona y en la realidad de este Cristo maravilloso. Yo no sé, pero esto tiene que alentarnos y desesperarnos. Dice que la palabra es mencionada en Mateo 28, 19, dice que esto indica, de que esto tiene una indicación, unión, bautizar a las personas en el nombre del Dios triuno, esto es introducirlo en una unión espiritual y mística con el Señor. Oh Señor Jesús, qué maravilloso de verdad. Dice que la Trinidad Divina tiene un solo nombre. Tiene un solo nombre. El nombre dice que es la totalidad del ser divino. Y esto equivale a su persona. Maravilloso. A su misma persona. Dice que bautizar a alguien en el nombre del Dios triuno, esto significa sumergirlo todo lo que el Dios triuno es. Sumergirlo todo lo que el Dios triuno es. Es maravilloso. Aquí realmente fue donde nos quedamos la semana pasada.
Y es donde vamos realmente a seguir ahora compartiendo un poquito de este bosquejo, este poco que nos queda. Maravilloso, Señor Jesús. Esto nos tiene que animar, hermanos. Comenzamos con el punto 2, que dice: el reino celestial de Dios no solo puede constituirse de los que han sido sumergidos en una unión con el Dios triuno y confirmado con el Dios triuno, el cual dice que se ha forjado en nosotros. Maravilloso, Señor Jesús. Os lo voy a repetir otra vez esto, es porque realmente es muy animante. Dice, el reino, dice, celestial de Dios solo puede constituirse de los que han sido, dice, sumergido en una unión con el Dios triuno y conformado y edificado con el Dios triuno, el cual se ha forjado en nosotros. Romanos 6:3 dice: ¿o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:4 dice: hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte, por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, esto dice en Romanos 6:4, termina diciendo: así también nosotros, hermanos y hermanas, andemos en novedad divina. Romanos dice 14:17, dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice también en Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. 3:27: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Oh, gracias, Señor Jesús. Esto sí me anima y me alienta a consagrarme por completo para ti, Señor, y pueda ser útil en tus manos, y pueda ser uno que coopera contigo. Hermano, oremos: Señor, quiero ser uno que coopera contigo, quiero ser uno que sigue al Cordero por donde quiera que va, quiero ser uno que niega su vida del alma, quiero ser uno que sale de Babilonia y vuelve al terreno correcto y adecuado de tu iglesia para edificar la iglesia. Maravilloso, Señor Jesús. Gálatas 4:19, el apóstol Pablo aquí estaba desesperado por los santos para que pudiesen ser edificados. Y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí empieza Pablo a decir algunas cosas que no puede entrar en el reino de Dios cuando tú practicas. Lo dice en Gálatas 5:21, tú no puedes practicar la envidia, la borrachera, la orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales dice: os prevengo, como los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oh, esto es algo tremendo. No heredarán el reino de Dios. Qué terrible sería de que después de que nosotros hemos recibido al Señor, no entremos en este gozo celestial. Hermanos, hermanas, por eso necesitamos que nuestros ojos sean abiertos y podamos ser aquellos que nos consagramos al Señor. En Efesios, en el capítulo 3:14 dice: por esta causa, había una causa, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice, toda familia en los cielos y en la tierra.
Y el 16 dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigado y cimentado en amor. El 18 dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Dios de Cristo, dice que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dice, seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Oh, qué maravilla, hermano, Señor Jesús. En Efesios 5:5 dice, porque entendéis esto, sabiendo de que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, o idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oh, Señor Jesús, esto es algo maravilloso. Bueno, queridos hermanos, tengo que parar aquí y después seguimos. Vamos a escuchar una canción muy rica, de que nos dice que en su nombre tan glorioso nosotros, los que hemos recibido a Cristo, hemos sido albergados dentro de este nombre, de esta persona maravillosa. Así que, hermano, disfruta esta canción y sobre todo esté atento a la letra. Amén. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66, o si nos llama desde fuera de España
tienen que poner el más 34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Oh, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos y hermanas, de nuevo estamos aquí para compartir con vosotros estas inescrutables de nuestro amado Jesús. Seguro que habéis escuchado la canción preciosa, edificante, y los anuncios donde ofrecemos gratuitamente y sin compromiso este Nuevo Testamento y la literatura. Pídalo, de verdad, es muy edificante. Bueno, seguimos aquí compartiendo, estamos en la letra E del punto Romano 2, y dice, en Mateo 28:20, dice en Mateo 28:20, el Señor nos encargó que enseñemos a los recién bautizados a que guarden todo cuanto Él nos ha mandado. Esto tiene como fin hacer discípulos en todas las naciones. Y este versículo dice, enseñándole que guarden todo cuanto os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Oh Señor Jesús, por tanto dice el versículo anterior, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto me anima, hermano. Siento que lo tenga que decir muchas veces, esto me anima, esto me alienta, esto me desespera. Como dijo el Señor Jesús allí en el capítulo 2 de Juan, los discípulos dicen, entonces se acordaron que cuando Él hablaba de la casa del Padre, que era la iglesia, dice, ellos pudieran ver como está escrito, el celo de tu casa me consume. Oh, que realmente lo que nos consuma sea este Cristo maravilloso. La letra F dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los días. Maravilloso. Punto 1 dice, el Rey Celestial es Emmanuel. Esto quiere decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros. En Mateo 1:23 dice, y he aquí, una virgen estará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oh, maravilloso, hermano. Dice que significa Dios con nosotros. Señor Jesús, gracias, Señor. Él, aunque ahí dice Él con nosotros, su intención y su deseo después de ser vivir humano y a la cruz, morir y resucitar, era entrar dentro de nosotros. Ese era el deseo del Señor. Ya no solo está con nosotros, sino su intención era entrar en nosotros y ser uno con nosotros. Él nos ha prometido que en su resurrección estará con nosotros todos los días, con toda autoridad, hasta el fin de esta era. Y eso es maravilloso. Mateo 28:20, ya lo he leído antes, enseñándole que guarden todo cuanto os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. El 3 dice, siempre de que nosotros, hermanos y hermanas, estemos congregados en su nombre. Cuando digo en su nombre, en la esfera donde Adán y Eva estaban antes de pecar, en esa esfera divina, en ese paraíso, en esa atmósfera divina y mística. Él quiere que nosotros estemos. Siempre que nosotros estemos congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y no solamente en medio, sino aún en nosotros. En Mateo 18:20 dice, porque donde están
2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La palabra de la Biblia es fiel y verdadera, así que nosotros necesitamos ser fiel a esta palabra que realmente nos ha mostrado el Señor Jesús. Bueno, sigo aquí en esta letra G, dice así: en su resurrección el Señor está presente. Tenemos su autoridad, tenemos su comisión y tenemos también su posición. ¿No es maravilloso esto? Para que nosotros podamos hacer discípulos a las naciones, con mira a la propagación y el desarrollo del reino de Dios. Esto es lo que realmente es el título de este mensaje. Así que necesitamos vivir esta realidad del reino, disfrutar de esta realidad del reino. Y dice en Mateo 6:10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Oh, ¿no es maravilloso esto? Esta es la oración que los mismos discípulos se acercaron a Jesús, porque Jesús estaba orando. ¿Cómo estaría orando? ¿Qué palabra estaría diciendo? ¿Qué concentración no tenía este Cristo rico y maravilloso de que sus discípulos fueron incitados? Ellos fueron animados, alentados a ir al Señor y decirle: Señor, enséñanos a orar. Y este Señor Jesús, con mucha paciencia, fue cuando le dijo: cuando oréis, orad de esta manera: Padre nuestro, ¿no? Y este versículo que hemos leído dice así también: venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Ese debe ser nuestras oraciones. Muchas veces hacemos oraciones repetitivas, oraciones aprendidas, oraciones muertas, oraciones que no tienen sentido, oraciones que no salen del techo, siempre orando por lo mismo. Hermano, nosotros tenemos que orar las oraciones de Dios. Tenemos que orar: Señor, ¿qué tú quieres que yo ore? Señor, ora tú a través de mí. Señor Jesús, no comenzamos a orar: oh Padre Santo, tú eres santo, tú estás en el trono, tú eres todopoderoso. Y el Señor te dice: sí, yo ya lo sé que estoy en el trono, yo ya lo sé que yo soy todopoderoso, está escrito, ya os lo he dicho, pero ¿qué es lo que tú quieres? Venga, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Y nosotros tenemos que orar: Señor, abrimos nuestro corazón a ti. Señor, tú tienes un deseo, tú tienes una intención, tú tienes un pensamiento desde antes de la fundación del mundo. Señor, que tu pensamiento sea el mío. Señor, que tu intención sea mi intención. Señor, quiero ser un canal donde tú puedas fluir a través de mí. Señor, yo quiero cooperar contigo. Señor, quiero ser uno contigo en tu mover. Señor, oh Señor Jesús, Señor, el Señor nos alienta y nos dice que nosotros, aquí hay un versículo ahora que viene, que dice, Mateo 6:33, dice: mas buscad primero su reino. Tenemos que orar. Este versículo va a buscar primero: Señor, oh Señor Jesús, en esta mañana quiero buscar primero tu reino. Señor, quiero buscar primero el aire de tu reino. Señor, en esta mañana quiero respirar la atmósfera de tu reino. Señor, Señor Jesús, quiero buscar en esta mañana primero tu reino. ¿No es maravilloso esto? No tenemos que incluso inventarnos oraciones, sino mira, aquí está la palabra. Dice: buscad primero su reino. Señor, primero, en esta mañana, no quiero buscar otra cosa. Señor, en esta mañana primeramente quiero buscar su reino, tu reino. Dice: y tu justicia.
Señor, en esta mañana, pon tu reino dentro de mí, en acción. Señor, tu justicia. Quiero ser una persona honesta, justo. Señor, quiero buscar tu justicia, para que tu justicia sea mi justicia. Dice, y todas estas cosas serán añadidas. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, te será dado por añadidura. Nosotros tenemos que orar de esa manera, de verdad, orar la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz, y dice que es más cortante que una espada de dos filos. Además, en la Biblia hay un versículo que dice que oremos en todo tiempo la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Para nosotros pelear con el enemigo tenemos que usar la palabra. Cuando el Señor Jesús fue impulsado al desierto para ser tentado por el Espíritu, dice que el Espíritu lo guió al desierto. Fue tentado por el enemigo y él no entró en conversación con él como entró Adán y Eva. Él respondía con la palabra de Dios. Escrito está. Satanás, escrito está, las 3 veces. Él habló la palabra de Dios. Dice Mateo 18, dice 13:18, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Es muy importante esta parábola. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿qué ocurre? Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Por eso nosotros tenemos que sembrar el evangelio del reino y hacer discípulos. Y cada día tengamos comunión con esta persona nacida de nuevo, igual como cuando nace un niño. Cada día nosotros tenemos que estar pendientes, no cada día, cada momento, para darle de comer, nutrirlo. Y dice, y enseñarle a ser discípulos. Señor Jesús dice que viene el maligno, la arrebata, dice, este fue el que fue sembrado junto al camino. El 20 dice, y el que fue sembrado en los pedrelajes, el que fue sembrado en los pedrelajes, dice, estos es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero, ¿qué ocurre? No tiene raíz en sí, que es de corta duración. Y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropieza. Así que necesitamos hacer discípulos y perfeccionar a los santos, como dice también en Efesios 4. 13:22 dice, y el que fue sembrado entre los espinos, este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Señor Jesús, y no da fruto, sino que todos estos afanes del mundo la ahoga. Dice el otro versículo 13:23, mas el que fue sembrado en la buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce, uno a 100, otro a 60 y otro a 30 por uno. Hermano, esto es algo maravilloso. Por eso cuando vayamos a predicar este evangelio del reino, tenemos que orar, Señor, danos buscadores de la verdad, donde haya un terreno donde tú puedas ser sembrado y bien arraigado. Tenemos que orar así. En Mateo 28:18, otra vez está aquí los versículos, quiero recordármelo para que no se nos olvide. El 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No dice por tanto,
si vosotros sentís, si vosotros tenéis un buen sentir, si estáis abiertos, si no tenéis vergüenza. No, 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 no. Por tanto, id, es un mandato. Y haced, ¿qué? Discípulos. Un discípulo es aquel aún que supera al maestro, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación del siglo. Hasta la consumación del siglo. Maravilloso. Queridos hermanos, hemos terminado el bosquejo, pero yo tengo aquí una canción, que esta canción va en acorde con este mensaje último del mensaje 8, este mensaje que se titula Predicar el Evangelio del Reino y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para qué? Para la propagación y el desarrollo del reino de Dios. Y el desarrollo del reino de Dios. Maravilloso. Señor Jesús. Oh, gracias, Señor. Que hoy podemos estar en esta atmósfera, en este ambiente, en esta realidad. Todo lo que perdieron Adán y Eva, nosotros lo hemos ganado en Cristo. En Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios. En Cristo hemos sido introducidos en la gloria de Dios. En Adán perdimos todo y toda la presencia de Dios. En Cristo Él nos ha introducido la presencia del Padre. En Adán perdimos la visión, perdimos todo, pero en Cristo hemos recobrado una visión maravillosa y hemos entrado en Él mismo. En Cristo, en Adán, fuimos muertos, pero en Cristo hemos sido vivificados. ¿No es esto maravilloso? Señor Jesús, en Adán nos volvimos en tiniebla y en oscuridad, mas en Cristo Él nos ha introducido en la luz y en la verdad. Me podría seguir tirando mucho tiempo comparando, pero qué maravilloso de que hoy nosotros hemos sido introducidos, porque cuando Adán y Eva estaban allí en el paraíso, allí estaba el árbol de la vida, y fue sacado de allí, y no comió de aquel árbol. Pero ¿sabe tú? Aquel árbol de la vida se desarraigó, porque Dios sacó a Adán y Eva de allí, de aquel ambiente, de aquella atmósfera, de aquel paraíso. Fue sacado. De hecho, no había lluvia. Dice que aún de la tierra salía un vapor que regaba las plantas y regaba los frutos, y todo árbol es delicioso para comer. Hoy tenemos todo árbol delicioso para comer. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos este Cristo rico como el Espíritu vivificante en nosotros. Aquel árbol fue desarraigado de allí y vino a nosotros. ¿No esto es maravilloso? El Emmanuel, que lo hemos estado leyendo, que vino, dio a luz una virgen y puso su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque el propósito del Señor en su encarnación era de entrar en nosotros, ya no con nosotros, sino en nosotros. Amén. Voy a comentar esta canción. Es un himno que es el himno 919. Hay muchos himnos, y dice la estrofa 1, dice: sobre todos reinará. La primera línea: sobre todos reinará. ¿Quién? Dice, ¿quién el mundo despreció? ¿No es maravilloso? Señor Jesús,
sobre todo reinará. Quien el mundo despreció, de espina coronó, rechazó y aborreció. Es maravilloso de verdad. Y aún cantándola, disfrutándola, dice, quien el mundo despreció, dice, de espina coronó. El hombre coronó a Cristo de espina. Dice, rechazó y aborreció. El hombre dice que rechazó y aborreció, igual como en el huerto del Edén. Adán y Eva rechazó y aborreció. Cristo, como el árbol de la vida, también fue rechazado y aborrecido, pero muchos fueron convencidos por el Espíritu y por este evangelio que fue predicado. Maravilloso. La otra línea dice, la estrofa 2 dice, proclamad las buenas ya, ante él se postrarán. Esta es las dos líneas, pero no es de la estrofa 2, es de la estrofa 1 todavía. Por eso dice, proclamad las buenas ya, ante él se postrarán. Y aquí es donde viene ya la estrofa 2 y dice, su herencia estuvo ya usurpada por Satán. Cristo la reclamará, su victoria obtendrá. Proclamad las buenas ya, ante él se postrarán. Maravilloso. A mí esta estrofa realmente de verdad me alienta y me anima de verdad a seguir adelante. La estrofa 3 dice, bajo su reino de paz, cielo y tierra cantarán, más aumento aquí habrá, para honrar al Rey triunfar. Y todo esto va a ser por medio del Evangelio del Reino y que nosotros vamos a cooperar con él. Y dice el coro de la iglesia, proclamad las buenas ya, ante él se postrarán. Proclamad las buenas ya, ante él se postrarán. La estrofa 4 es como si nosotros estuviésemos orando, dice, apresúrate, Señor, muestra todo tu esplendor. Claro, ¿cómo él se puede apresurar? Si nosotros cooperamos con él, porque somos su cuerpo, somos sus miembros, entonces nosotros somos unos con él. Así que apresúrate, Señor, muestra todo tu esplendor a través de nosotros, claro. Tuyo es el reino y el poder, gloria eterna tuya es. Y nos anima el coro diciendo, todos ya se postrarán a tus pies para adorar. Todos ya se postrarán a tus pies para adorar. Queridos hermanos y hermanas, qué maravilloso. 20 mensajes hemos tenido en esta serie del reino. 8 bosquejos, el cual más rico, el cual más disfrutable. Oh Señor Jesús, entraremos ya la próxima semana en otros bosquejos, en otros tema que el Señor nos mostrará. No sé cuál, pero yo estoy abierto a que el Señor nos guíe para ver qué tema a seguir de aquí en adelante también. Así que, maravilloso. Os voy a poner aquí otra vez la canción del medio, porque nos queda unos minutos todavía. Y os voy a poner esta canción para que realmente podáis disfrutarla, de que en Cristo hemos sido albergados y de en Cristo hemos sido arraigados. Señor Jesús, Señor, sí, gracias porque en esta mañana una vez más tú has sido fiel y tú has estado aquí con nosotros, Señor, y te decimos que te amamos, que te deseamos, Señor, y que te pedimos que tú cuentes con nosotros. Y no digas como le dijiste al profeta Isaías,
¿A quién enviaremos por nosotros? Qué maravilloso que el profeta dijo, Señor, envíame a mí. En esta mañana oramos esta palabra. Señor, envíame a mí. Envíanos a cada uno de los que realmente tenemos este corazón para ti, Señor. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu realidad. Gracias, Señor, porque tú eres paciente con nosotros. Señor Jesús, te amamos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Oh, la palabra de Dios. Esta palabra, como dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios 3:16, dice, porque toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios. Eso dice el Nuevo Testamento de la versión Recobro. La Reina Valera dice, toda palabra ha sido inspirada. Inspirada equivale a soplada, dada por el aliento de Dios. Y dice que esta palabra es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para guiarnos, para equiparnos, para saturarnos, para empaparnos, para guiar. Oh, Señor Jesús. Bueno, hermano, tengo que cortar ya. Hasta el próximo lunes. Si el Señor lo permite, estaremos aquí de nuevo. Amén. Jesucristo, nombre amado.